continuación vamos a hablar de motor. Este es un video que pues en gran parte, desafortunadamente, en esto sí voy a ser claro, a pesar de que muchos pues sí apoyan el canal y eso, y pues nos enfocamos mucho en compartir e informar correctamente, se ve mucha desinformación. Hay gente que habla de que los motores de cubo, en ese caso este que voy a mostrar, y confunden que esto está armado o conectado en delta y estrella, cuando eso no es así. Este es un motor, palabras o condición técnica sería AC, o sea, alterna energía o alterna corriente. Puede estar aquí marcado como en el orden de allá, azul, verde, amarillo, pero no aplica igual. Estos motores también dan muy buenas prestaciones, son incluso pesaditos, son más pesados que aquellos. En el caso de este, pues vamos a leer acá la ficha técnica, lo que describe acá. Entonces aquí lo que entendemos es que este motor a 72 voltios de carga, en ese caso hasta 90, debe de trabajar entre los 3000 RPM y las 6000 RPM, que ofrece 12.7 Nm. Supuestamente la carga 65 amperios para que proporcione esos rangos de trabajo. Y tiene un peso de 21 kilogramos, tiene un margen de resistencia a la humedad o al agua y es de 4 kilovatios. Entonces vamos a desarmarlo, vamos a mostrarlo. Entonces por eso empezamos por acá. De esto a mí ya me habían mandado imágenes, y sí, efectivamente el motor está para embobinar. Entonces, este es un motor AC, pero este motor, en las circunstancias a como está armado, a como está diseñado, este motor no tiene sensores o sensores de pasillo, no cuenta con eso, como tampoco trabaja con imanes. Bueno, aquí ya viene con un daño, está reventado el sensor de temperatura. Este motor cuenta con un sistema de decodificación, el cual está acá, y es más que todo para ver la posición del motor y para poder ejercer la potencia. Se puede decir que con esto es que se logra que el motor haga la potencia que es y las RPM. Pero este motor no cuenta con imanes de neodimio. Que donde contase con imanes de neodimio,
Claro, las condiciones de trabajo son muy diferentes, pero este motor de todas maneras, a como está diseñado, esto también proporciona muy buenas condiciones de trabajo. Toca buscar ahora la otra parte. Infortunadamente viene suelto. Entonces, esta es la tarjeta de codificación. Esto va acá, esto está totalmente, esto es debidamente hermético. Con eso es que se hace el trabajo del motor por medio de esos engranajes. Aquí sí, no sé si alcanzan a ver. Un poquito dura. A ver si sale ahora cuando le haga presión. Para trabajar estos motores se requiere de una guía para el armado de la bobina, y ya ahorita lo vamos a ver. Para el armado de estos motores allá en China, eso es una vaina, esto es lo mejor para ellos trabajar, o para uno, teniendo uno el sistema. Un armado de estos motores, o sea, hablando del embobinado, un trabajo de estos, con decirlo así, se puede lograr en, ¿qué le digo yo? Unos 3 minutos, por ahí más o menos, si no es que menos. La introducción, el armado de la bobina y la introducción de las bobinas en la ranura, eso es una vaina, con la maquinaria que eso tiene una facilidad enorme, pero manualmente es un complique. Eso es una cosa delicada. Ya salió ya. Ahí está. Esto es lo que estaba allá. Lo podemos dejar ahí mientras tanto, si es el caso.
para que de pronto no se nos embolate. Listo. Este sistema es más conocido como jaula de ardilla. Así. Esto lo que hace es perseguir la onda magnética que se genera acá. Entonces ahí podemos ver el dichoso armado del motor. Este motor es muy raro, las circunstancias que fallan. Vamos a ver si logramos descartar por qué falló, aunque el problema es que como ya lo habían abierto, pues puede ser que algo no alcancemos a reconocer. Bueno, aquí salió. Entonces, aquí qué es lo que nos toca, porque para esto no contamos con el plano que se necesita, pero antes de avanzar aclaramos, fijémonos que hay solamente 3 conexiones, no hay ninguna otra conexión. Así le demos la vuelta, que era el ejemplo que yo quería puntualizar, ¿verdad? Acá no, acá hay 3 conexiones y a diferencia de eso hay otro, en algunos casos hay más. Entonces aquí es donde viene la importancia de las cosas. ¿Será que el esquema que tiene esto aplica para acá? No. Aquí puede estar delta, aquí puede estar estrella con respecto a las conexiones y las formas de armado. Aquí sí, no hay que confundir. Y en este mismo diseño, con la diferencia de esto, lo que pasa es que esto tiene sus ventajas. No le colocan imanes de neonismo porque esta vaina para sacarlo ya es un complique, en el caso donde esto tuviera imanes. Y lo mismo para introducirlo. Se necesita un sistema que lo desplace, pero de todas maneras esto tiene un buen margen de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora? Coger, anotar la secuencia que tiene, el orden de embobinado que tiene. Esto hay que desarmarlo con mucho cuidado. Ahí se alcanza a ver lo afectado que está el cobre. Se me hace extraño que esto haya fallado porque esto cuenta con sensor de temperatura y se supone que el sensor de temperatura debe ayudar a disminuir estos daños. No encuentro la herramienta. Aquí hay una. Entonces lo primero que tengo que hacer es, con mucho cuidado, sin ir a reventar los cables. ¿Para qué? Para no se me ocasione aquí un despelote y no sea más difícil reconocer bien el sistema como está, porque hay que dejarlo tal cual como está. Esto sí hay que amarrarlo debidamente, porque esto queda más ancho, precisamente para poder trabajar. Ya lo veremos. El detalle es que esto, para armarlo manualmente, es en donde vienen los despro. Es un trabajo que se hace, obvio. El problema es que el cliente, con todo respeto, se le hace la idea en la cabeza que es que uno va a trabajar al orden del compromiso o a la orden como ellos quieran cumplirle al cliente, y eso no se puede,
porque aquí hay más trabajo. Esto nos va a quitar tiempo, hay que hacer las cosas correctamente. Si yo me pongo a hacerlas, por simplemente mostrarle que el motor está armado y queda mal hecho, va a ser peor. Pero hacer las cosas bien conllevan a que hay que dedicarle tiempo. Y eso que pareciera como si esto hubiese sido armado manualmente, porque esto no tiene por qué quedar así. El templado de esto. Entonces, ¿cuál es el trabajo que sigue ahora? Hacer que las bobinas se separen, porque ellas se endurecen y se ponen ahí algo tensas. Entonces toca con mucho cuidado, con mucha paciencia, y esto es lo que el cliente no lo va a entender. Uno le dice, amigo, eso toca dedicarle ratico, toca hacerle con paciencia. Estas circunstancias no se pueden saltar. Lo de menos es coger acá y corto, pero necesito ir a la fija. Necesito hacer las cosas correctamente. Y para eso necesito separar. Hacer mis apuntes, con los cuales yo pueda volver a reorganizarlo tal cual como está ahí y volver a armarlo. Puro. Bueno, para no alargar tanto el video, vamos a soltar esto y después ya volveremos. Aquí vemos dos sistemas. Bueno, pongamos este acá para no tenerlos todos ahí. Vamos a mostrar este más que todo, aunque ya ambos están terminados. Entonces por acá ponemos uno de las caras y vemos cómo está la secuencia, cómo está armado. Vemos una continuación y por acá vemos la otra continuación. Y ojo al ejemplo, aquí hay una cantidad de cables, aquí vemos 2, 4, 6 cables saliendo y obviamente un enrollado con una secuencia en círculo hasta completar los 360 grados con el propósito de pues hacer la respectiva rotación y el desplazamiento, en este caso del rotor. Pero a diferencia de lo que ya vieron en el primer video que se grabó y continúa junto con esto, habíamos hablado de esto. Por lo regular este sistema en estos motores, esto siempre es pesado, se requiere de que tenga un peso, un volumen, una masa, porque esto es el rotor
y pues lo que se busca es que haya la mayor masa internamente ahí para que la inercia del trabajo por el peso sea una compensación de la ayuda de la fuerza mecánica que esto va a ejercer, en este caso pues por el eje. Este sistema, que aquí no hay imanes, por lo menos en este caso, vean, ahí pongo el ejemplo, aquí no hay imanes, pero en este caso sí los hay. Este es el rotor de esta miniatura, que este motor para ese tamaño, y aquí el ejemplo y la importancia, este motor para este ejemplo no es extraño que nos proporcione las condiciones o la fuerza de un motor de 1000 vatios, no es extraño, los dará. El detalle es a dónde lo vamos a destinar. Pero este motor, por su condición de tamaño y condición de trabajo, tampoco es el indicado para un trabajo de esfuerzo a gran magnitud, como en la mayoría de los casos se ve, y es que estos los están destinando en sistemas ya de carga, para carga ¿cómo le digo yo? Bueno, para carga, y pues por eso es que falla. Un sistema así, para un sistema de propulsión de mucho menos exigencia, esto es un motor que debe durar y las condiciones de trabajo son muy buenas. Simplemente que en este caso hay dos modelos, tres modelos, hay así, está aunque ya el otro es diferente, uno de los que voy a mencionar, hay uno que es de posición horizontal, es decir, las bobinas, hagamos de cuenta que este es el motor y las bobinas no están así, sino que están así, y esto no es así, sino que vendría a ser como esto, en donde van los imanes, para entendernos, vendría a ser una especie de disco y ahí estarían los imanes. Esos motores también tienen unas muy buenas prestaciones y esos obviamente son mucho mejores que estos, son competencia de este motor aquí donde lo ven es el mismo sistema, es el mismo prototipo de motor que utilizan los motores de la marca más famosa como la Tesla. Entonces, a diferencia de que este no tiene imán, pero este sí, pero aquí es donde viene el dilema con el tema de los dos diseños. Si enfocamos acá, vamos a ver que los imanes están en posición de V y el campo magnético está acá, miren, pero acá no vemos los imanes como lo vemos acá. Acá en esto los imanes no están, pero los imanes están en posición V. Aquí le dejaron un espacio y ahí los introducieron. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que pues los imanes no están expuestos para daño como suele ocurrir en la mayoría de los casos, que los imanes se pueden partir con facilidad. Esa es la ventaja de este sistema. Y pues en este caso la fuerza está prácticamente mucho más dirigida que en el caso cuando estamos directamente sobre la cara, porque aquí los dos imanes están magnetizando en ese caso este triángulo, y este triángulo es el que se va a encontrar con esto, con cada núcleo de estos. Entonces ahí es donde comienza la diferencia. Y como para no ir más allá, bueno, el otro sistema entonces de estos ya no trae los imanes en posición V, sino que trae los imanes normal acá. Entonces los vamos a ver ahí. Este sistema pues obviamente por el diseño tiene más imanes, pero vuelvo y le digo, este sistema es bueno. Lo que hay es que tener claro qué destinación se le va a hacer y bajo qué condiciones va a trabajar, a fin de que el motor se le den las condiciones de trabajo indicadas para lo que él puede proporcionar. En el caso de este, que es un ejemplo al que yo voy, en mi criterio, lo digo yo,
si yo llegase a tener los recursos para fabricar los medios en donde estos sistemas están, yo no le utilizaría esto, yo utilizaría al menos uno de estos y aún así no lo haría. Este motor en sí es de 4 kilovatios y yo no trabajaría con un motor de 4, estaría muy desproporcionado. Para los que no entienden o no conocen el término desproporción, en el caso nosotros o yo en Colombia, desproporción se refiere a algo mucho más de lo que se tiene como perspectiva. Eso se refiere al término desproporción. Es decir, a mí me dicen el billete es de 30. Yo le digo no, yo no voy a llevar un billete de 30, entonces voy a llevar un billete de 60. Como para tenerlo ejemplo y no profundizar. Entonces, en esos términos es a lo que yo me refiero. Yo utilizaría motores de estos, en donde están trabajando estos. Entonces, aquí vemos un motor asíncronos, pero aquí es donde viene la diferencia. Lastimosamente ahorita no tendría yo como mostrarles un motor asíncrono para esta misma categoría, en los casos de los que son AC, pero en corriente alterna residencial, es decir, pueden ser a 120, pueden ser a 220, y hay otros que son trifilares, en ese caso se denomina en Colombia monofásica, bifásica y trifilar. Entonces, estos motores están acondicionados para trabajar en esas tensiones, con la diferencia que en esos rangos de trabajo, estos sistemas, pues, se puede decir que lo embobinado es muy similar, no es mucho lo que cambia, son muy similares. La diferencia está en que este tiene la bobina de esfuerzo, la incluye y la mezcla junto con la bobina de trabajo y luego hace el salto. Eso es lo que yo veo en estos motores, con la diferencia que los otros tienen las bobinas de esfuerzo y tienen las bobinas de trabajo o las bobinas de arranque y las bobinas de trabajo. Están separadas y hay un elemento adicional a la entrada de energía, que no hay un control de trabajo para graduar, ajustar, modificar el sistema de trabajo del motor, es decir, que pueda arrancar a una velocidad baja y a una velocidad máxima. No, en ese no. A tan pronto se le da el impulso, tiene un dispositivo que se llama arrancador o condensador, y ese dispositivo genera ese impulso y trabaja con una serie de bobinas, que luego eso pasa a tener un relevo, pero él queda trabajando es con unas bobinas diferentes. Adicional a eso, el cableado es muy diferente. Por lo regular esos suelen tener, la mayoría es un solo cable. En este caso este tiene 8 hilos, con la gran sorpresa que pues cuando fuimos a hacer el trabajo, y esto fue una de las cosas que más nos afectó, pues para mostrar el cable ya no podríamos, pero sí aclaramos. Entonces resulta que esto coge una muestra del cable cuando lo retira y lo lleva uno al punto en donde uno le venden el material, y allá con un dispositivo que le llaman, es más común como calibrador, se permite tomar la medida del cable y pues se busca que nos entreguen el mismo. Realmente esto tiene espacio para hacerle una compensación y él podría trabajar mejor. Lo que pasa es que ahí entra a trabajar la controladora. Entonces resulta que nosotros al pedir el cable examinamos muy bien y qué cosa, que resulta que el cable que nosotros estamos instalando es más rígido, el cable que traía es más blando. Entonces para hacer el proceso de embobinado, pues claro, esto para acomodarlo en su debido punto nos ha quitado demasiado, nos ha sido muy complicado trabajarlo así, y por eso ha sido uno de los trabajos. Entonces, volviendo al tema inicial, que pues ya estoy explicando otros puntos, pero volviendo al tema inicial en cuanto a delta estrella y secuencia de embobinado en serie, y allá hay embobinado en serie, embobinado mixto, embobinado en paralelo, y hay mucha gente que confunden que porque esto tiene un embobinado, y lo que más la gente conoce en los casos de los motores, de esta línea de motores, pero que, como lo digo, trabajan directamente con la red, el sistema de energía de red residencial,
estos no son modificados. Estos, cuando tan pronto se les da el impulso y de isofacto, el pulso que entran a tener va a ser siempre un trabajo estable a la fuerza que él puede dar. Un trabajo estable puede ser, como lo digo yo, 1800, 3600, así, las RPM, 1700 RPM, pero él va a quedar ahí. En el caso de este, con el complemento que tiene en el embobinado, como lo decía yo, hay una pequeña situación que cambia, pero igual se hace la secuencia para que esa onda magnética, esto lo persiga. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Tan pronto se cargan las bobinas, se genera el campo magnético, en donde va a generarse, va a proveerse los campos magnéticos norte y sur, y eso va a hacer que esto se desplace. Entonces la controladora es la que varía esos pulsos o esas frecuencias, que es más lo que se conoce, y eso hace que esto gire. Entonces ahí es donde viene el dilema, en donde este motor sí puede trabajar, en este caso, por ejemplo, a un mínimo de RPM, digamos 10, 20, 100, 120 RPM, 1000 RPM, y estos motores pueden llegar incluso a trabajar a 6000, 7500 RPM, incluso las 8000, y dan más, pero eso ya depende de la controladora, y hay que mirar las configuraciones de trabajo para que el motor pues obviamente no se vaya a dañar. Entonces, volviendo al tema de delta estrella, bobinado en paralelo, que sí, acá se le puede hacer la conexión delta, pero es que hay una diferencia con respecto al embobinado. Hay una diferencia con respecto al imán, que esos son temas que hay que mirarlo. ¿Se le podría hacer la conexión en delta? Pues claro que sí. ¿Qué beneficios habría de que a este señor o a este se le llegase a instalar o hacer, la conexión en delta? Le permitiría que las bobinas carguen más rápido, y es casi como si el motor quedase embobinado en paralelo, con la diferencia que le está en una secuencia bobinado, pues bueno, se me pasa un poquito el nombre, bueno, y entonces eso haría que el motor tenga una respuesta mucho más rápida. Pero ¿qué pasa? Porque hay mucha gente que me ha escrito, es que yo tengo un motor y quiero que me ayude porque lo quiero conectar en delta, y más que todo con los motores de Cuba. Pues claro que se puede conectar, y ya tiene definido qué controladora va a usar. Y en la mayoría de los casos me dicen, no, es que yo tengo una controladora Botol M50. Dios mío, esa línea de controladora yo no la trabajo, porque es una línea de controladora que es un complique para programarla, y como ha sido un complique, yo no la trabajo. Y aparte de eso, hablando de controladora, es una controladora que para que se les logren las condiciones de trabajo correctamente, o sea, que podamos andar tranquilamente, se necesitaría trabajar solamente con baterías LiFePO 4. Si la persona tiene una controladora Botol y tiene baterías de NCM o iones de litio, lamento decirle que no le va a lograr las condiciones de trabajo para el rango que permite esa batería. A simple cuentas ligeras, simplemente vámonos a un ejemplo así de rapidito, y pues corrobórenlo. ¿A qué me refiero? El rango de trabajo de la batería de iones de litio es 2.8. Hay unas que se pueden bajar un poquito más, sí señor, por eso la importancia de que la controladora nos permita tener un amplio rango de trabajo. La controladora Botol, cuando la diseñaron, se enfocaron más en baterías de plomo y máximo baterías LiFePO 4. Nunca pensaron en que habría que tener disponibilidad de un mejor rango, porque las baterías iban a evolucionar. Entonces tenemos 2.8 por 20, 56 voltios. Es decir, que en el caso de iones de litio, para esas controladoras que tienen un corte hasta los 64 y por ahí en eso ya quedan sin trabajo, pues lamento informarles que si tiene una controladora Botol, está desaprovechando por ahí un 15% la batería y no la va a poder trabajar bien. Si tenemos batería de LiFePO 4, que eso ya lo he mencionado en otras ocasiones, serían 24 por
2.5, 60 voltios. Y fijémonos que aún ahí hay un margen de trabajo que no se le puede aprovechar tampoco a la batería, porque la controladora botón tiene unos cortes de 64, mejor dicho, desde los 65 voltios ya la controladora queda muerta, queda sin trabajo. Entonces fijémonos que es un tipo de controlador que lo diseñaron, tiene sus condiciones. Hay gente que habla muy bien de esas controladoras, que las han programado, que las han puesto a correr. Pues lamento decirles que yo me guío es por esto: condiciones de trabajo, rango de trabajo, potencia, cuánta potencia realmente permite una controladora esa real. A eso es lo que yo me guío. Y por último, que permita obviamente una facilidad para su programación, cosa que con esas controladoras lamentablemente no se va. Entonces, en esos casos, pretender trabajar, por ejemplo, un motor de estos, con una controladora de otra, pues déjeme decirle que el trabajo no va a ser bueno. Así nomás lo digo. Estos motores, para trabajarlos bien, en su momento que existieron las controladoras, y no he visto a la fecha en que grabo este video, lo subo, no he visto a la fecha controladoras ya nuevamente al mercado, como son las controladoras de onda cuadrada. De un momento a otro las corrieron, y sí más o menos tengo idea por qué es, pero dejémoslo ahí en el limbo. Lo único que puedo decirles o anticiparles es que las controladoras de onda sinusoidal han evolucionado y les han mejorado enormemente en cuanto a las condiciones de trabajo, que es tanto que esas controladoras, por el más conocido sistema como debilitamiento de campo, esas controladoras tienen unas condiciones de trabajo que, pues lamento decirlo, las controladoras de onda cuadrada no las igualan. Entonces por eso esas controladoras, creo yo, fue que no las volvieron a continuar, dejémoslas ahí. Entonces lo más actualizado son las controladoras de onda sinusoidal. Hay unas nuevas también, pero tienen ese mismo, como digo yo, tienen ese particular, sinusoidal y debilitamiento de campo, para tenerlo claro. Entonces tenemos por acá motor asíncronos, con la diferencia que este es para trabajo gradual. ¿A qué se refiere? Que este motor puede trabajar a unas mínimas RPM y a unas altas RPM, y él no se va a afectar. Si eso se le llegase a hacer a un motor AC, en el caso de los otros asíncronos, se va a dañar el embobinado, porque no trabajaría, no puede arrancar a la velocidad que él necesita tener. Es decir, él necesita tener un máximo de RPM para que la potencia salga. De lo contrario, ese motor va a tratar de arrancar y se va a frenar, y obviamente se va a quemar, cosa que con esto no, porque él sí puede dar inicio a un movimiento con un mínimo de giro, pero con una proporción de fuerza ya, como digo yo, ejecutada. Entonces esas son las cosas que yo quiero informar. Miremos acá la diferencia que hay entre lo que es esto. Una suposición de conexión podría ser así. Aquí ya saldrían, o sea, hay que unirlas, los cables. Creo que va acá, sí. Sí, va acá. Entonces aquí ya lo que nos queda es, obviamente, acomodar los cables, amarrar bien, mirar las puntas y comenzar a hacer los empalmes. Bueno, aquí me tocará organizar bien esto porque acá hay uno que no está completo. Este tiene 1, 2, 3. Este es de acá. Sí, señor. Este de acá, y este sería así, y más o menos una posible suposición que me tocaría obviamente verificarla, que efectivamente quede debidamente conectada. Y aquí tendríamos las tres conexiones. En este caso esto sería delta.
Antes de pasar al siguiente video, vamos a darle gracias a un señor, y primero que todo también a Dios. Un señor que nos envía estos dos motores para bobinar, estos, bueno, los que vimos ahorita, los dos motores pequeñitos, y pues sin decirnos, cuando abrimos la caja, obviamente pues lamentablemente no se estaba grabando en el momento, sino pues se hubiera hecho. El señor muy amablemente nos ha enviado un detallazo. Pues yo uso gafas por ratos, estas son formuladas, y nos envía estas dos que están muy bonitas, o sea, realmente aprecio el detalle. Nos hemos demorado, es para entregarle al señor el trabajo, pero es que acá hay trabajos que infortunadamente se nos complican y muy buenas. Este sistema, bueno, lo que yo puedo decir es que esa opacidad o ese cambio de tono es para el asunto del sol, se ve muy bien, está muy chévere para salir en la moto y no tener que bajar la visera, la luz que requiera. Muchas gracias al señor que nos lo envía, de verdad que un detallazo. Nos llegó de sorpresa, el señor nos envió los motores y cuando vimos esto fue lo que encontramos, venía muy bien empacado. De verdad que como le digo yo, agradecemos enormemente esa como le digo yo, ese detalle, esa voluntad, esa solidaridad de decir, bueno, voy a mandarles esto, el trabajo que nosotros hacemos, pues nos sirve para cuando vamos a salir a grabar, a andar en moto y a veces el sol. Muchas gracias, de verdad que no tendría más que palabras que decirle y que me disculpe porque pues a la fecha en que estoy terminando de grabar, pero ya los motores están listos, con la diferencia que muy seguramente al señor primero le llegarán los motores y luego el video ya estará publicado. Pero esperemos a ver si las cosas se dan para, ojalá antes de que le llegue los motores ya nosotros hayamos hecho la publicación del video. Pero muchas gracias al señor que nos envía ese detalle. No tengo presente el nombre, pero ya más adelante de pronto lo mencionaremos, ya el señor sabrá. Entonces, señores, veamos la diferencia de lo que es motor AC, motor de cubo, tipo de conexión, y recordemos, en este mismo modelo también está el motor de cubo, y ahí la diferencia de lo que estuve mencionando en un principio con respecto a este, que es el otro sistema, que es motor de acondicionamiento medio, y aquí aplica igual, con la diferencia que el otro ya viene siendo motor de posición horizontal. Muy similar a esto, hay un eje y todo, pero los imanes no están así, sino que están así, y están sobre un plato o un disco, para tenerlo más representado. Bueno, señores, vamos a continuar. ¿Cuál es el trabajo que nos queda? Vamos a amarrar esto. Esto hay que amarrarlo, hay que organizar los cables para volver a colocar las tapas. Acá tengo una tapa. O acá se sacan los cables por un lado, hay que volver a poner esto. Esto va acá. Esto va así. Los cables saldrían por acá, hay que volver a colocar el termoengogible, sellarlo bien, los terminales se colocan ahí y listo. Volverlo a colocar en el mismo orden como venía el motor y se va para que lo vuelvan a usar. Un detallazo, este motores cuando nos llegaron, por acá tengo creo que uno, sí señor. Bueno, aquí tenemos uno de los sensores, sí señor, este sensor está partido. Creo saber qué referencia de sensor de temperatura es, pues obviamente la idea es volver a poner un sensor, esperemos que sea compatible, que creo que sí. Pero ¿qué pasó con esto? Resulta que estos sensores, aunque estaba en el sitio que estaba totalmente recubierto por un material duro, que tal vez lo pensaron fue con el propósito de proteger el sensor, pero se sobreprotegió porque el sensor no podía prácticamente medir la temperatura. Es lo que yo veo.
Yo tomé una parte del material, incluso le puse candela y él resiste a la temperatura. Es un material que yo no lo había visto, ya eso se perdió. Y pues lamentablemente el sensor no podía medir la temperatura y no podía mandarle esa información a la controladora, y ese fue el detalle. Por eso fue que estos motores quemaron. Estos motores no es para que fallen así tan fácil. Bueno, señores, vamos a dejarlo ya por ahí. Vamos a proceder entonces a hacer las conexiones de todo esto y ya miraremos entonces los motorcitos trabajando aquí. Entonces, lo que veníamos hablando, esto está armado, esto tiene un orden de secuencia, un orden de armado y ¿cómo lo explico yo? Una secuencia de configuración, no de parámetros, sino de posicionamiento de las líneas, en donde al final, como yo le decía, aquí encontramos solamente 3 líneas, no hay ninguna otra más en ningún otro punto. Si soltamos esto, vemos que no hay nada, solamente está la fijación de las bobinas bien amarradas, pues para evitar que de pronto lleguen a tener algún movimiento y lleguen a rozar. Lo mismo ocurre por este lado. Todo el sistema está prácticamente ahí. Aquí está todo lo que fue la entrada y la armado. Y esta ya sería la finalización de las bobinas, con la diferencia que ya para el sistema que está armado versus como está el embobinado, aquí ya aquí ya perfectamente ¿cómo lo explico yo? Se conoce en el caso de este sistema, como está armado para la inyección de energía, como delta. Acá se podría hacer, claro, he soltado estos 3 cables para mostrarles, y claro, si digamos se hace igual, como en este caso, o sea, a simple vista, y ahí estaría, tendríamos las 3 fases de inyección de carga. ¿Y en qué relaciona, en qué efectos entraría a tener esto sobre esto? Pues que ese sistema de armado es casi como si se representara que esto está armado en posición de paralelo, que es en el caso de lo que yo he dicho en otros videos, embobinado en paralelo, que embobinado en serie, que embobinado mixto. Esto en sí está armado en serie, pero si se le hace las conexiones, como se está asimilando esto, claro, ese motor va a proporcionar mucho más RPM. Y ahí en donde surgen las situaciones, y es que para el caso de por las condiciones de trabajo, que este tiene un rotor interno, pero que tiene imanes, muy importante es el calibre del cable, el número de vuelta, porque con todo eso se trabaja. Y prácticamente hay que aclarar una cosa: lo que se logra por un lado, en otro sentido, para lo que el motor entraría a ser, ese sistema podría alterar lo que son las RPMs para lo que puede trabajar el motor con respecto a la controladora, y entonces prácticamente no se le lograrían las condiciones de trabajo, sino que estaríamos sobredimensionando, y entonces en ese caso, por cuestiones de embobinado, habría que trabajar, y ahí es donde juega el número de vueltas. Y ahí, cuando muchas personas me han escrito que yo ya he mostrado unos motores en donde se les hace la conexión en delta, entonces ahora hay gente que dicen que no, que es que eso es simplemente llegar y hacerlo, y eso no es tan fácil, eso no es tan así. Se puede hacer, sí señor, pero partan de un principio, y tienen una controladora como para hacer eso, y resulta que no. Lo que uno les escucha: no, yo tengo una controladora botón, por ejemplo, M50. ¿Y qué es una controladora botón M50? Es una controladora que para nada, son, y menos la línea de botón. Entonces, partiendo de ahí, yo les digo a la gente: no, mejor desista de eso y no se meta en esa idea, mejor que trabaje con esa controladora.
Entonces, haciendo la continuación del hecho de esto, entonces fijémonos que en el caso de este, la ubicación ahí está. Se podría introducir prácticamente sin ningún problema. Y acá en este punto, pues obviamente estaría fijado el sistema de lectura para la ubicación y el control de las RPM, y con eso se lograría que el motor tenga una alta eficiencia. Recordemos, en el caso de los motores que utiliza Tesla, es esta misma línea en que cambia. Puede ser casi el mismo ranurado que tiene esto, las dimensiones puede ser que no varíen mucho, o sea, puede ser una diferencia muy mínima. Un ejemplo, digamos que este tenga un radio de 4 pulgadas o 6 pulgadas, y puede ser que el motor que está utilizando Tesla en sus vehículos no sea de 4 ni de 6, sino sea de 8 pulgadas. Una diferencia no tan descabellada, pero internamente en cuanto al ranurado, el espacio que permitiría, aunque a este se le podría hacer, claro, a este motor en esta misma condición, e incluso se podría trabajar un embobinado con con un calibre de cable más grueso, sino que es un trabajo que hay que medirlo cuidadosamente, porque hacerle una modificación a esto versus la lectura que esto le va a dar a la controladora, aunque esto es programable, habría que tener esos parámetros bien definidos para tenerlo claro. Entonces, en el caso del motor Tesla, en algunos casos, por lo menos por cada línea tiene un número de hilos. En el caso del de Tesla, a mí no se me haga extraño que tenga un solo hilo, pero sea un hilo grueso. Un ejemplo, esto es calibre 20, puede ser que el de Tesla sea un calibre 12, ya eso es un hilo grueso, ya un calibre 12 podríamos estarlo representando, creería yo, en el caso de un solo hilo podríamos decir que estaríamos hablando de casi este diámetro de este destornillador, de este desarmador o destornillador, y eso es lo que obviamente se ganaría, es que el motor tenga una alta eficiencia, pero que nos permita todavía unas prestaciones muy superiores por tema de voltaje, y eso es lo que muchos confunden también con respecto a esto. Entonces, cuando el motor se le pueden lograr muchas mejores prestaciones, a donde más se llegará es a que el motor se puede trabajar con unas condiciones de voltaje muy superior, y ese voltaje superior luego se traslada a un sistema de reductor más conocido como caja de cambios o caja reductora de RPM, y terminamos trasladando ese alto número de RPM que estaría trabajando en este caso este rotor, al trasladarlo por el reductor de RPM a una alta eficiencia en torque, para tenerlo más claro, y eso es lo que entraría de esa forma. Es que en el caso de los vehículos, y por eso es que muchos vehículos que uno escucha, que vehículos en Colombia que para 2 personas, que para 4 personas, y va uno a mirar y resulta que son vehículos que no superan los 120 voltios, mientras que las otras líneas de vehículos, estamos hablando de vehículos que no son ni siquiera 120 voltios, son más de 300, o puede que de 300 o por ahí más o menos los voltios. Mire la diferencia tan grande, y es en relación al motor que está trabajando, pero esos motores bajo esas proporciones a lo que estamos hablando, la diferencia de trabajo y de prestaciones es muy elevada, y se logran muy buenas prestaciones, y está el secretico es en el motor. Esos carros que uno ve que entregan con voltaje a 72 voltios, claro, no deberían tener
ni siquiera 71 voltios. Para hacer ya vehículos y que tengan motores en estas proporciones, lo que deberían de tener ya de 120 voltios. El problema, yo sé que muchos se van a asustar con lo que le digo, el problema es que ya esos voltajes toca prever puntos de recarga especiales en el caso de que uno tenga un vehículo y que es que voy a colocar un punto de recarga en mi casa. Ya hay que prever desde la red de 220 voltios y son unos tipos de cargadores especiales, o ya a trifilar, que serían más de 320 voltios, perdón, más de 340 voltios, pero con la diferencia que habría que hacer un sistema de instalación especial, y a eso tendría que trabajarse con un sistema de transformador para tener esas proporciones eficientes en cuanto a la carga del dispositivo. Pero eso no es que vaya a generar un consumo exagerado en la red, porque de todas maneras, vuelvo y lo digo, la recarga de las baterías tampoco es que sea tan elevada, simplemente ya en las prestaciones de trabajo. Bueno, entonces ya no vamos a hacer más cháchara, hasta ahí esperaba aclararles. Vamos a proceder a armar esto, vamos a proceder a armar esto. Ya quería mostrarles este ejemplo hasta acá. Aquí ya están las 3 líneas debidamente ubicadas. Ahora es armarlo, cortar, limpiar los cables y hacer sus respectivos procesos de soldadura para reempalmar, pero ya esto está listo, ya como lo vemos acá, esto está listo para hacer la terminación del trabajo y hacer las respectivas pruebas con la controladora. Entonces vamos a terminar de armar y ya lo veremos. Recordemos, estamos aclarando un sistema de trabajo para el caso de lo que es los motores. En el caso de lo más usual en la línea de la movilidad eléctrica, habíamos dicho, esto es un motor asíncronos, pero con la diferencia que este motor, si de pronto en lo que ya se hizo de video no lo aclaré muy bien, entonces lo informamos. Esto es un motor, a diferencia del otro motor, que como decía me queda muy difícil tener uno para mostrarlo. El motor que trabaja en el caso con AC, pero red domiciliaria, o puede ser cualquiera de los dos casos, que puede ser 110 o 120, 220, 230, 240, y en el caso hasta trifilar, que serían más de 300 voltios. Estos motores por lo regular tienen un sistema que se le llama iniciador. Es una especie de capacitor o condensador que hace una función de pulsación a determinada zona y hace que este sistema comience a generar un movimiento, en este caso persiguiendo esa señal que se crea internamente. En este caso hay un sistema en la controladora que ya pues lo mostramos acá. En ese caso, esta es la controladora, y esta controladora, aunque este motor no tiene imanes, que es lo más usual en la mayoría de estos motores, vemos un motor relativamente no es tan grande, y este motor prácticamente es de 4 kilovatios. Este motor es de 2 kilovatios, y pues hay una proporción de tamaño bastante notable, pero hay una diferencia de trabajo bastante diferente, y en condiciones de eficiencia. Aunque este motor alcanza un mínimo o un máximo de RPMs por cuestión de trabajo, las condiciones de trabajo de él también se van a limitar dependiendo de cómo lo adapten y al voltaje que esté trabajando el motor. En el caso de la diferencia entre este y este, que este no tiene imanes en su alrededor,
mientras que el de este, que es este sí tiene un imanes. Entonces, en el caso de este, va a necesitar unos sensores que se van a activar con el paso de estos sistemas, que esto está magnetizado, los imanes están acá en posición de V, hay otros que los llevan acá al frente. Este es uno de los sistemas más usual porque ayuda a concentrar más el grado magnético. Esa es una de las razones por cual esto es lo que más se ve. Y obviamente también favorece en el sentido de que hay menos riesgo de que se dañen los imanes. Obviamente, si yo sigo golpeando esto, voy a deformar esto, y pues esa no es la idea, al yo maltratarlo. Pero es como para mostrar que los imanes no están directamente acá de frente, pero sí están posicionados de tal manera que en esta posición hay una concentración de campo magnético, lo cual los sensores lo van a reconocer y va a permitir o va a darle señal, en este caso a la controladora, pero no esta, y en ese orden se va a activar la bobina. En el caso de este no, que es el caso de esta controladora, acá no hay imanes, no hay un sistema que haga una señal a la controladora para que inicie su trabajo, pero en cuanto a este motor y el motor de red domiciliaria, es que este motor sí puede trabajar en una proporción de trabajo desde una graduación de velocidad o un ajuste de aceleración de RPM bajo a alto, pero con una alta eficiencia en torque. O como lo más lo explico. Sí, en una alta eficiencia en torque. Entonces, en ese punto es en donde se diferencia los dos tipos de motor, ya que el otro motor, el que trabaja directamente con AC, porque aclaro, muchos dirán AC, y entonces las baterías que tiene en este caso el vehículo que entraría a tener o entonces tendría baterías que almacenan energía AC, y resulta de que eso no ocurre. Es energía como cualquier otro medio de almacenamiento de energía, en este caso en lo que es en almacenamiento de energía en baterías, que es DC, pero este sistema internamente, por medio de un sistema de rectificación, transforma esa energía DC y la convierte en AC, y cuando se la envía a del controlador al motor, pues ya esa energía hace, y en este caso ya esto trabaja de esta forma, y pues de cierta forma esto logra unas prestaciones exageradamente buenísimas. Como para tenerlo más puntual, si se hiciera la comparación en esta misma proporción, un motor AC versus un motor AC de trabajo, como en el caso de que es asíncronos, pero está diseñado tanto como por embobinado controladora, versus un motor AC de trabajo directo en la red domiciliaria, el motor de red domiciliaria no tendría cómo igualar las prestaciones, así sean de la misma capacidad de trabajo, en este caso 4 kilowatts, en el otro caso 4 kilowatts, y lo mismo ocurre con estos. No es para nada, y aunque como lo digo, aquí hay 4 kilovatios, estos 4 kilovatios en proporción de trabajo y de respuesta, como lo digo, para el caso de de la fuerza mecánica que esto entraría a ser, algunos dirán, no, pues 4 kilovatios, entonces cogemos y hacemos la ecuación, entonces 4 kilovatios dividido en 0.746, y sí, entonces tendríamos las mismas ecuaciones de cierta forma. No, señor, ese tipo de fuerza de proporción no se puede equiparar con una fórmula así, porque vuelvo y le insisto, el trabajo mecánico, la respuesta de torque que desarrollaría esto por trabajo mecánico es muy por encima, nada que comparar. Esto ya para equiparar
las condiciones de trabajo de este motor, desafortunadamente, con lo único que podríamos a igualarlo, a representar, como quien dice, una igualdad o una línea de fuerza y de trabajo en cuanto a condiciones, ya tendría que ser un motor de combustión. Lamentablemente ahí no hay de otra, ya es la única relación, porque como lo digo, entrar a equiparar, que es como la duda que tendrían muchos, no hay de dónde, ¿cómo lo explico yo? Encontrar la misma condición de trabajo, no es lo mismo, o sea, es algo que me coge un poco, me confundiría un poco al tratar de hacerle claramente la representación verbal. Entonces, haciendo la continuación, entonces este motor podría trabajar a unas condiciones de trabajo mínimas, con la diferencia que pues este también tiene un sistema de lectura, y es esta cosita que vemos acá. Vamos a soltarlo para mostrarlo. No es gran cosa lo que hay acá, simplemente esto es ¿cómo les explico? Esto es un engranaje de posicionamiento del rotor. Esto no es magnético, pero él tiene un grado muy mínimo, no es como lo que muchos creerían, pero con este elemento y con este dispositivo de lectura, con lo que hay acá internamente, lo que está acá atrás, a medida que él vaya girando, va tomando una posición del rotor, y de esa forma es que la controladora va a poder, en este caso, hacer las condiciones de trabajo para controlar y ejecutar la potencia del motor dependiendo de la aceleración que se le haga. Es, como lo digo, con este dispositivo. ¿Cómo es esto? Esto es un sistema encoder. Así para tenerlo más en cuenta, mientras que el motor AC de corriente alterna de red domiciliaria no cuenta con este dispositivo, ese sí, tan pronto se le inyecta la energía, él pega el inicio de marcha y va a iniciar un trabajo de giro con unas condiciones de torque, pero a un número de RPMs, mientras que este no, para tenerlo en cuenta.